Bueno muchachos, hola a todos, bienvenidos pues a lo que sería la clase con la temática correspondiente a desarrollar en el taller de este próximo sábado, ¿sí? Para este sábado pues correspondía la temática de estequiometría, conceptos de estequiometría, todos los conceptos relacionados con esta temática. Y una cosita que quiero que tengan en cuenta es que para mí fue muy complicado dar esta temática que está muy relacionada con números y demás, plasmarlas en diapositivas porque son temáticas que deberían tratarse de manera directa en un tablero con ejercicios y toda la cuestión, pero bueno, dada la situación voy a tratar de utilizar esta herramienta y otras herramientas que tenga a la mano para tratar de conseguir la mayor comprensión posible por parte de ustedes, ¿ok? Dicho esto, pues empecemos con el, la definición de una reacción química. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes llamadas productos. ¿Qué quiere decir eso que tengan propiedades diferentes? Pues que se producen solo cuando hay cambios en la identidad química de las sustancias que intervienen en ellas. Es decir, hay cambios químicos en la materia, ¿sí? Cambios químicos en las sustancias que intervienen en la reacción química. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una ecuación química? Una ecuación química no es más que la representación de la reacción química. Por ejemplo, esto que está aquí es una ecuación química y que representa la reacción química por la cual se forma la molécula de agua. Una mol de oxígeno reacciona con una mol de hidrógeno para formar una mol de agua. ¿Ok? Esto aquí, un ejemplo de una reacción química natural, es una de las reacciones químicas más comunes dentro de los sistemas naturales y corresponde a la ecuación química que representa la reacción de la fotosíntesis, ¿sí? En la cual 6 moles de agua reaccionan con 6 moles de dióxido de carbono para formar una mol de glucosa más 6 moles de oxígeno, ¿ok? Esta luz solar en este caso funciona como un catalizador. Ya más adelante vamos a ver lo que sería un catalizador, ¿ok? Ahora, las ecuaciones químicas presentan unos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Número uno, los símbolos químicos que representan átomos o moléculas. En este caso, la H sería pues hidrógeno o oxígeno de carbono o oxígeno nuevamente, carbono, hidrógeno, oxígeno y oxígeno, pero también representan moléculas. Ya esto acá sería molécula de agua, molécula de dióxido de carbono, molécula de glucosa y molécula de oxígeno, porque esto es oxígeno molecular. El oxígeno diatómico es oxígeno molecular. Y pues tenemos que son los símbolos químicos, los que normalmente están en la tabla periódica, ¿ok? Reactivos y productos. Estos son los reactivos, es decir, las sustancias que van a reaccionar, y los productos, las sustancias que se van a formar producto, valga la redundancia, de la reacción que se estará ejecutando, ¿sí? Los subíndices, perdón, indican la atomicidad. ¿Qué quiere decir atomicidad? El número de átomos de cada compuesto, de cada elemento, más bien. Los subíndices, números pequeños representan números de átomos de los elementos, ¿ok? El número 2, átomos de hidrógeno; número 2, átomos de oxígeno; átomos de carbono; átomos de hidrógeno; átomos de oxígeno; átomos de oxígeno, ¿ok? Importante que tengan en cuenta subíndices, ¿ok? Ya vamos a ver por qué. Tenemos los superíndices, que serían los números que se encuentren así chiquiticos, pero en la parte de arriba, ¿sí? ¿Y qué simbolizan? Simbolizan el estado de oxidación de los elementos que estén reaccionando en ese momento, ¿sí? Números de oxidación. Importante que lo tengan en cuenta, aunque aquí en el ejemplo los átomos trabajen bajo esta oxidación cero, ¿okay? Por eso no se coloca. Tenemos también los símbolos más, que lo que hacen es separar a cada una de las sustancias que están involucradas en la reacción, y podemos observar que esto es una sustancia, viene un signo más, lo que quiere decir que allí finaliza esta sustancia y ya empieza otra. Y también quiere decir que se junta con qué para producir qué más qué, ¿sí? Dicho en términos más comunes. Entonces tendríamos las 6 moles de agua que reaccionan con
las 6 moles de dióxido de carbono para producir molécula de glucosa más oxígeno molecular, ¿ok? Tenemos la flecha que separa los reactivos de los productos e indica el sentido de la reacción. Mucho cuidado con eso, indica el sentido de la reacción. Y pues realmente no quiere decir que lo que esté a la izquierda o a la derecha sea reactivo o producto, porque si bien en este caso a la izquierda están los reactivos, yo simplemente lo puedo colocar los reactivos para acá, los productos para acá, pero obviamente invirtiendo la flecha, ¿sí? Por convención de estética y demás, suelen colocarse los reactivos a la izquierda y los productos a la derecha, pero no quiere decir que así tenga que ser siempre, ¿sí? Importante aclarar también que en algunas ecuaciones se va a observar otra flecha por acá en la parte inferior, debajo de esta, hacia un sentido opuesto, que lo que va a indicar va a ser que la reacción es reversible, ¿ok? Cuando hayan dos flechas en sentido opuesto, quiere decir que la reacción es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Una vez se hayan conseguido los productos, podemos volver a obtener los reactivos, ¿sí? Pero cuando está una sola flecha, como este caso, quiere decir que la reacción es irreversible y por lo tanto a partir de esto no podríamos obtener esto que está acá, ¿ok? El coeficiente estequiométrico indica el número de moléculas en un determinado compuesto, de un determinado tipo. Por eso es que aquí es donde quiero hacerle la aclaración en que el subíndice solo indica el número de átomos de cada elemento, pero el coeficiente estequiométrico, que sería el número más grande, el número grandecito, indica el número de moléculas como tal. ¿Ok? Importante tener eso en cuenta. Ya yo les indiqué a ustedes en la primera clase de química cuál era la diferencia entre una molécula y un átomo. ¿Ok? Bueno, tenemos varios tipos de reacciones químicas. Yo pues a continuación les, les tengo cuatro, que son como que las más comunes que entran en esta parte de evaluación del ICFES, pero hay más de 10 tipos de reacciones químicas. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la tarea? Buscar otro tipo de reacciones químicas que no sean las que, pues obviamente las que les voy a presentar, ¿sí? Saben que eso no les cuesta mucho tiempo, simplemente una lectura y pues lo compartimos en la clase del sábado también, ¿ok? Dicho esto, pues vamos a empezar con las cuatro que yo tengo. Iniciamos con pues la de síntesis o adición, en la cual pues o sea, dos sustancias químicas reaccionan, se combinan para formar un compuesto único, ¿sí? Podemos observar aquí dos sustancias A más B reaccionan para formar un producto, un compuesto único. Y veamos algunos ejemplos, como el caso del sulfuro de hierro, que se forma por la reacción de hierro más azufre. En este caso, dos moléculas de agua se forman por la acción de dos moléculas de hidrógeno molecular más una de oxígeno. Importante aquí, aprovecho para aclarar, en este tipo de reacciones no se habla de gramos, ni de átomos, ni de moléculas, se habla de moles. ¿Sí? Una mol equivale al número de Avogadro, ¿sí? Y el número de Avogadro, yo sé que ya ustedes lo han tenido que haber visto, y equivale a 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Importante que tengan eso en cuenta. En segunda instancia tenemos las reacciones de descomposición, de análisis o descomposición. En este tipo de reacciones son aquellas en las que un compuesto concreto se descompone y se divide en otras dos sustancias diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa lo opuesto a lo que pasaba pues en la anterior, ¿sí? En la de síntesis. En la descomposición ocurre lo opuesto. Un compuesto ya formado en concreto se divide para formar dos sustancias diferentes, ¿sí? Aquí en estos ejemplos, hasta ahora me doy cuenta, hace falta la flecha que separe los reactivos de los productos. Realmente hasta ahora me doy cuenta, pero bueno, creo que es ilógico parar la clase de tener la grabación por este errorcito cuando lo puedo aclarar de esta manera, ¿ok? Bueno, también tenemos reacción de desplazamiento, en la que es uno de los tipos de reacciones químicas
en los que un elemento de un compuesto pasa a otro debido a su interacción. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos AB, estos son los dos elementos de un compuesto y pueden pasar a otro compuesto. En este caso, B se separa del compuesto AB para formar un compuesto CB, ¿sí? Esta es la reacción de desplazamiento. Y esta cadena que está acá es muy importante que la tengan en cuenta, tampoco que se la aprendan de memoria, pero esto nos sirve para entender mejor cómo funcionan las reacciones de desplazamiento. Este símbolo es menor que, quiere decir que va aumentando de izquierda a derecha. Quiere decir que lo que esté a la derecha de un determinado elemento no va a poder reemplazarlo, pero lo que está lo que está a la izquierda de un determinado átomo no va a poder reemplazarlo, pero lo que está a la derecha sí. ¿Qué quiere decir esto? Veamos este caso. La reacción de oro más ácido clorhídrico no se puede dar justamente porque el oro no puede desplazar al hidrógeno. Veamos, el hidrógeno está acá y el oro está acá. El hidrógeno sí podría reemplazar al oro, pero el oro no al hidrógeno. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, este otro ejemplo, lo que vemos es que 2 moles de sodio reaccionan con 2 moles de agua para producir 2 moles de hidróxido de sodio más 1 mol de hidrógeno. En este caso, el sodio desplaza al hidrógeno de la molécula de agua, ¿sí? Para formar el hidróxido de sodio. ¿Ok? Bueno, la reacción de doble sustitución son muy similares a las anteriores. De hecho, sucede básicamente lo mismo. Son muy simples también, pero debemos tener en cuenta algunos detalles. Y es el hecho de que en todas las ecuaciones químicas va a haber un balanceo tanto de moles como de estados de oxidación, por así decirlo. ¿Qué pasa? En este caso, siempre va a estar dado, en química siempre va a estar dado de que en un compuesto va a haber uno positivo, uno negativo. El positivo siempre va a ir primero, ¿sí? Por convención. Aquí, positivo, negativo. ¿Qué pasa? Que al momento de hacer el desplazamiento, A no va a poder unirse al otro positivo, es decir, no va a desplazar al negativo. A, que es positivo, va a desplazar al otro positivo que era C para volverse a unir con otro negativo. Y B, que era el negativo, no va a poder desplazar al positivo para quedarse con un negativo, sino que desplaza al negativo para quedarse pues con el que presentaba carga positiva. En este recuadro de aquí podemos observar algunas de las cargas con las que funcionan o con las que operan estos átomos en este tipo de reacción, ¿ok? Bueno, ya saben, la tarea es buscar otro tipo de reacciones diferentes a las que están acá, ¿ok? Ahora, la velocidad de la reacción. La velocidad de la reacción está determinada por la variación de cantidad de sustancia formada o transformada por unidad de tiempo, ¿sí? Pero para saber si una reacción es rápida o lenta, hay que conocer la velocidad en la que transcurre, ¿sí? Es básicamente lo que quiere decir, la velocidad en la que a partir de los productos, perdón, de los reactivos se obtienen los productos, ¿sí? Entonces, esta velocidad depende de algunos factores, entre los que se destacan la naturaleza de los reactivos. Se ha observado pues, que dependiendo de los reactivos, la velocidad de la reacción varía, pero no se ha determinado una regla general bajo la cual se dé esta condición, ¿ok? La concentración de los reactivos también tiene que ver con esto. Podemos jugar con las concentraciones de los reactivos si queremos que una reacción se dé más rápido. Obviamente no es lo mismo que se dé una reacción entre una solución saturada y una solución insaturada, por así decirlo, por ponerles un ejemplo. O un gas, pues suele reaccionar un poco más rápido, justamente por las diferencias de concentración. Otro aspecto sería la temperatura, que en general la velocidad de reacción química aumenta conforme se eleve la temperatura, y es por eso que el calor es uno de los catalizadores que se utiliza por lo general dentro de un laboratorio. ¿Y qué es lo que vamos a ver? La presencia de catalizadores. ¿Qué es un catalizador? ¿Sí? Un catalizador es un agente que acelera la velocidad de la reacción.
En el caso que les estaba mencionando anteriormente, usualmente se coloca calor para acelerar la velocidad de la reacción. Al yo colocar calor, la reacción ocurre en menos tiempo, ¿sí? Y es realmente lo que se quiere. Ahora sí, es la estequiometría. La estequiometría no es más que la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad que esté en los productos, en los reactivos, perdón, debe ser la misma que esté en los productos, siguiendo el principio de conservación de la materia. ¿Cuál es el principio de conservación de la materia? Ese que dice que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Esto, en otras palabras, quiere decir que yo no puedo crear materia, ¿sí? Por lo tanto, en una reacción determinada, la cantidad de materia que yo tenga en los reactivos debe permanecer en los productos. Aun cuando se evapore, se tiene que colocar en la ecuación, ¿sí? Porque sigue siendo materia. En este caso, podemos observar que no está balanceado, que no presenta la misma cantidad de productos que de reactivos. Nos damos cuenta por el átomo de cloro, que aquí hay pues dos átomos de cloro y de este lado solamente hay uno. ¿Qué se hace en ese entonces? En ese momento se tiene que balancear la ecuación tiene que estar balanceada. ¿Qué quiere decir que la ecuación esté balanceada? Que haya la misma cantidad de reactivos que de productos. Cuando la ecuación no está balanceada, lo que nos toca hacer, obviamente, es pues balancearla, ¿sí? Entonces, discúlpenme por favor el perro. Entonces, al balancearla, lo que hacemos es colocar un número 2 aquí para hacer que los átomos de cloro queden balanceados, pero al colocar el 2, los átomos de sodio se nos desbalancea, entonces tenemos que pasar nuevamente acá a colocar un número 2 y de esta manera nos quedaría la ecuación pues balanceada. De esto es lo que se encarga la estequiometría, de las proporciones cuantitativas o más bien de las relaciones de los elementos químicos que están involucrados en la reacción. ¿Ok? Ahora, hay varios métodos por los cuales uno puede realizar el balanceo de las ecuaciones químicas. Una ecuación está balanceada cuando respeta la ley de conservación de la materia. Entonces hay varios métodos, pero solamente les traigo dos para no saturarlos tanto porque son los dos que suelen incluirse en la evaluación del ICFES. ¿Ok? Entonces tenemos el método de tanteo que consiste en asignar los coeficientes que parecen ser los correctos. Básicamente pues sería como un juego, ¿sí? Esto que está aquí sería pues la ecuación sin balancear. Para hacerlo más sencillo y hacerlo por acá, pensé que iba a poder editar desde la pantalla ampliada. No lo voy a poder hacer, lo voy a tratar de hacer acá. Los numeritos rojos para poder comprender son los subíndices que por inserción de ecuaciones se me complicaba un poquito, entonces prefería hacerlo así para que me entendieran. Entonces nos toca ver si está balanceado. Está balanceado, pues vamos a ver. Un átomo de carbono, aquí tenemos uno, acá tenemos otro átomo de carbono. Primeramente, omitan eso que les dije, nos toca leer la ecuación, ¿sí? Sulfuro de carbono reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y eh, óxido de azufre, ¿ok? Entonces, dicho esto, tenemos un átomo de carbono, dos átomos de azufre, dos átomos de azufre, pero el oxígeno está desbalanceado. ¿Por qué está desbalanceado? Porque mientras que aquí tenemos dos átomos de oxígeno, acá tenemos 2 más 2 serían 4, ¿sí? Entonces, está desbalanceado. ¿Cómo yo lo soluciono? Si coloco un 4 aquí, perdón, si coloco un 2 acá, me quedaría 2 por 2, 4, y de esta manera queda pues balanceada la ecuación. Es simplemente adicionar, jugar con estos numeritos
y hasta llegar hasta que esté el mismo número de sustancias en los reactivos y en los productos. Si no me han entendido, en la clase los vamos a tratar de profundizar un poquito más en esto, de tal forma de que me entiendan, porque para mí esto se entiende en un tablero, ¿sí? Pero no es imposible entenderlo por acá. Ahora, el siguiente método es el método de oxidorreducción o redox, que consiste en que uno o varios átomos de los reactantes ceden electrones y otros pues lo capturan, ¿sí? Y en este caso, primeramente se tienen que establecer los estados de oxidación, iniciando con oxígeno e hidrógeno y luego continuando con el resto. Es muy importante esa regla, es la única regla que tienen que tener en cuenta para el balanceo de ecuaciones por oxidorreducción, así como que la primera para que se les facilite un poquito más la comprensión. ¿Qué se tiene que hacer? Se establecen los estados de oxidación de cada compuesto. Primero se inicia con oxígeno, luego con hidrógeno y luego con el resto de los elementos presentes en la reacción. Voy a tratar de utilizar esta herramienta para que me entiendan. Aquí tenemos pues un ejemplo. Tendríamos que establecer los estados de oxidación y como regla general en todas las reacciones tenemos de que el oxígeno trabaja con estado de oxidación -2 y por lo tanto vamos a completar estado de oxidación -2 para todos los átomos de oxígeno que estén presentes en esta reacción. -2 y acá -2. ¿Ok? -2, -2, -2, -2. Ahora seguimos con el hidrógeno. ¿Qué nos dice del hidrógeno? Que el hidrógeno trabaja con +1. Siempre +1 para el hidrógeno. Hidrógeno acá, +1. Otra regla que tienen que tener en cuenta, para las especies en solitario, para los elementos que se encuentren solos, trabajan con estados de oxidación 0. ¿Ok? Dicho esto, ahora lo que tenemos que ver es si todo está balanceado. ¿Sí? Aquí este está balanceado, la molécula de agua, vamos a ver, dos cargas negativas del oxígeno, una del hidrógeno, pero como son dos átomos de hidrógeno, tendríamos que multiplicar el 1 por el 2 de acá abajito y eso nos daría una carga de +2. Aquí tampoco está balanceado y aquí sí tampoco está balanceado, ¿sí? Entonces tendríamos que empecemos por el nitrógeno en esta molécula. Tenemos que multiplicar ahora para saber la carga negativa total, -2 por 3 del oxígeno, eso nos daría una carga de -6 y solo tenemos +1. ¿Cuánto nos hace falta para equilibrarla? Es decir, para que hayan 6 cargas positivas también. Nos hace falta 5 y ese va a ser el número, el estado de oxidación del nitrógeno. De este mismo modo vamos a hacer con esta de acá. Tenemos -2 por 3, -6. Y acá tenemos +1 por 2, +2. ¿Cuánto nos hace falta al +2 para llegar al -6? Pues sería un estado de oxidación de +4. En este caso, para balancearlo, nos queda sencillo. Si tenemos dos negativos, pues ponemos +2, que sería el del nitrógeno. ¿Ok? Ahora sí tenemos todo balanceado. Hasta esta parte solo hemos hecho el primer paso para balancear la ecuación por el método de redox o oxidorreducción. Lo que tenemos que hacer ahora es crear unas ecuaciones pequeñas, ¿sí? Que establezcan las variaciones en los estados de oxidación. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar qué átomos cambiaron en cuanto a su estado de oxidación. Aquí tenemos que el nitrógeno cambió. Si vemos, pasó de +5 a +2 y que el estaño pasó de 0 a +4. ¿Ok? Entonces tenemos que poner que el nitrógeno pasó de +5 a +2. Por otro lado, tenemos que otro que cambió fue el estaño,
pasando de 0 a más 4. Vamos a colocarlo un poquito más acá abajo. De 0, estado de oxidación 0, a un estado de oxidación de más 4 para este lado. Establecida esta ecuación, podemos mirar cuál se reduce y cuál se oxida. El que disminuye en química se le dice que es el compuesto que se reduce. Allí sale el nombre de oxidorreducción. Y el que aumenta se dice que se oxida. ¿Okay? Ahora, tenemos que poner cuál fue la variación que se dio, qué cantidad varió. Si pasó de 5 a más 2, quiere decir que cambió en 3 unidades. Si pasó de 0 a 4, quiere decir que cambió en 4 unidades. Ahora, estos numeritos, ahora los tenemos que intercambiar. ¿Qué quiere decir intercambiar? El 4 pasa a multiplicar el nitrógeno y el 3 pasa a multiplicar el azufre, ¿sí? Entonces nos quedaría 3, perdón, 4 N y 4 N con SN SN, pero los estados de oxidación se mantienen. Aquí sería 3 y 3. Lo que hice fue invertir estos números y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente colocar estos números acá donde estén presentes los compuestos, ¿sí? Tenemos aquí 4 para nitrógeno, 4 para nitrógeno, 3 para estaño y aquí en esta otra parte 3 para estaño. Ahora, si hicimos todo bien, tendríamos que calcular para que nos dé que todo está balanceado bien. Si hicimos el proceso bien, todo tiene que estar balanceado. ¿Ok? Ya vamos a verificar. Perdón, estoy aumentando el que no es. Este. Aquí. Y este de acá. Ahora, 4 hidrógenos más 2 de acá serían 6. Y acá solo tenemos hidrógeno aquí y multiplicaríamos 3 por 2, 6. Nitrógeno. Aquí hay una molécula de nitrógeno, 4 por 1, 4. No tenemos más nitrógeno de este lado. Y aquí 4 por 1, 4. El nitrógeno está balanceado correctamente. Para oxígeno tendríamos 3 por 4, 12. Y uno que está aquí, 13. Ya no tenemos más de este lado. Y acá tendríamos pues 3 por 3, 9. Más 4 por 1, 4. Sería 13. ¿Ok? Para el estaño sería 3 por 1, 3. Y aquí también 3 por 1, 3. El estaño está balanceado correctamente. ¿Sí? Y de esta manera pues tendríamos el balanceo por oxidorreducción. De antemano disculpen la demora, pero esto es una metodología bastante compleja. Yo la verdad para este tipo de cosas prefiero un tablero. Pero bueno, es lo que hay. Y hemos finalizado con lo que estaba programado para la clase de hoy. De verdad, si le quedaron dudas, es importante que pregunten en la clase del sábado, ¿ok? Entonces vamos a dejar hasta aquí. Los espero el sábado en la clase. Espero que hayan entendido la mayoría de los conceptos para ya el sábado enfocarnos en el desarrollo del taller y en aclarar cualquier cosita que pudo haber quedado
un poquito confusa, ¿ok? Entonces, pues que estén bien muchachos, nos vemos el sábado.